Ay, me pasas el link y estoy pendiente de comentarios y eso. Ok, Chun. aquí ya estamos en vivo. Hola a todos, buenos días, tardes, noches, depende dónde nos estén viendo y quién más quiere venir a jugar. Estoy con Tatiana Guerrero, que es mi médico de cabecera, y hoy vamos a hablar sobre toda la parte de la ira y cómo se manifiesta en el cuerpo y qué repercusiones tiene. Hola Tati. Hola amiga, ojalá no nos molesten mucho porque justo están taladrando, pero bueno, no nos pudimos ver hace 8 o 15 días, pero aquí estamos, aquí seguimos y tenemos un tema, digamos, de la vida cotidiana. Todos vemos personas con gastritis, reflujo y un montón de enfermedades de síntomas que están asociadas a la ira, entonces pues súper pertinente tratarlo el día de hoy. Eh, a mí siempre me ha salido este meme, o bueno, esta imagen, que de la cantidad de neuronas que uno quema en una rabieta. Y todo lo que produce oxidación en el cuerpo siempre te va a envejecer, ¿no? Entonces, tras de que estamos dañando nuestro cerebro y estamos, sí, quemando la cabeza básicamente, también estamos oxidando el cuerpo y por ende nos estamos envejeciendo. Entonces, también toda la parte de estrés, ¿no? Y todo lo que conlleva el estrés en el cuerpo, a que el cortisol se suba, a que te engordes, a que no puedas bajar de peso. O sea, una cosa lleva a la otra y muchas de las cosas, muchas de los temas de peso, de hormonas, tienen que ver con el cortisol que puede activarse y dispararse con el estrés y con la ira. Sí, es ese cerebro reptiliano que hace que reacciones. Entonces, lo que siempre dicen los psicólogos, que ya no tenemos el dinosaurio persiguiéndonos, pero sí tenemos un estrés crónico y vemos personas que lo manejan muy mal y entonces vemos ataques de ira. Y pues eso se da en circuitos neuronales que involucran áreas corticales y subcorticales. Y hay personas que tienen esto exacerbado, entonces vemos que tiran cosas, vemos que ellas mismas se enferman, hay personas que hasta se pueden desmayar justamente por el mal manejo de emociones. Normalmente la ira se da por una frustración, una respuesta que no deseamos o que no esperamos, y el bruxismo también se ve mucho en las personas con ira y el bruxismo puede desencadenar, por ejemplo, cefaleas. Entonces viene una persona con dolor de cabeza y le preguntas, ¿cómo duermes? No, bien. ¿Y te duele la mandíbula al despertarte? Sí. Ahí hay que pensar que de pronto es una persona que está sufriendo de ira y que no lo está sabiendo manejar. Y casi nunca preguntan eso. ¿Cómo manejas tú tus emociones? Porque esto tiene repercusiones. Según Luis El Hay, tenemos una enfermedad común que puede desencadenar la rabia, es la hepatitis. Y la hepatitis en el cuerpo emocionalmente sería como la resistencia al cambio, el miedo, la cólera y el odio. Y en el hígado se debe al enojo y a la rabia. O sea, toda la parte hepática también la desencadena la ira, ¿no? Está sonando Sí, tenemos las... acá el taladro encima. Sí, y también, pues obviamente hay causas de hepatitis, puede ser viral, etcétera, pero sí hay que tener en cuenta que hay enfermedades que su origen es emocional y pues de esto nos habla la biodescodificación. Ahorita antes de entrar en vivo estábamos hablando con Maggie de la inflamación y lo que pasa es que la ira exacerba la inflamación. Entonces, si tienes ya una enfermedad de base, va a empeorar. Si estás subiendo de peso, vas a aumentar más de peso justamente por la ira. Y pues la inflamación, hay alimentos como por ejemplo el azúcar que exacerban la inflamación. Entonces, ¿cómo vas a dejar de estar hinchada, inflamada? O de tener o los síntomas propios de un brote de una enfermedad autoinmune si no te estás cuidando con la comida. Entonces la comida también juega un papel muy importante acá, porque esto lo vemos en enfermedades autoinmunes, en artritis, en cáncer y en síntomas como ya lo hemos visto, dolores de cabeza, gastritis, reflujo. Y hay muchas cosas que, digamos, en Access se habla de que la ira esconde una potencia, de que es un implante distractor que esconde una potencia y es también la gente iracunda o cuando muchas veces sientes ira de la nada, bueno, puede ser que estés percibiendo la ira de otra persona, entonces una herramienta muy buena sería a quién le pertenece esto.
lo devuelvo con partículas de conciencia a su lugar de origen. Va a ser una herramienta de la cual vamos a hablar muchísimo, porque el 99.9% de las cosas que sentimos, que percibimos, que percibe nuestro cuerpo, no son nuestras. Y si lo llevamos al diseño humano, cuando vemos los charts de diseño humano, muchos de nosotros tenemos el ajna y los centros del ajna y de la cabeza abierto. Y eso también permite que estés percibiendo un montón la ira de otros. Y en lo que les decía de Access, que esconde una potencia, también puedes estar percibiendo mentiras. Cuando estés percibiendo una mentira, puede que tengas mucha ira. O sea, cuando empieza como a subirte, como que se le empieza a subir a uno por acá y ya después uno se siente súper, diría yo, encacorrado, es porque estás percibiendo una mentira. Entonces puedes decir que se muestre la verdad, que se caigan las mentiras, que se caigan todos los velos, empieza a jalar la energía de la verdad, que se muestre la verdad, que se caigan las mentiras y que se caigan todos los velos. Y muchas cosas también de la ira es la ira reprimida, de situaciones en las que no te pudiste defender, que no pudiste expresar tu verdad, que dejaste que te pasaran por encima, muchas cosas que vienen desde que eres un niño, ¿no? Entonces, el tratar de proteger eso también se va guardando en el cuerpo y va albergando trauma en el cuerpo. Y un ejercicio que es muy famoso, pues, en terapia o en muchos tipos de coaching es coger una almohada y gritar todo lo que no estás sacando pues de tu garganta, todo lo que estás albergando en la garganta, que también puede ir asociado a todo este tipo de enfermedades, así sea un dolor de garganta, una gripita, pues que te dejó sin voz, ¿sabes? Una cosa lleva a la otra, es que no estás diciendo, que es que te estás callando y que estás albergando en tu garganta y que llevas años albergando en tu garganta, y escoger una almohada y gritar, 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 gritar. Y otro ejercicio súper poderoso que es súper interesante, que lo he hecho varias veces en clases, en facilitaciones de clases, es esta gente que se inventa un idioma. Entonces tú te puedes inventar cualquier idioma, ¿no? O así sea que empieces a hablar High Valerian, el de Game of Thrones, pero es algo que tú quieras expresar, o sea, como sacar la energía de lo que tú quisieras expresar sin decirlo, porque nadie tiene por qué entenderte, pero son ejercicios y juegos con los que puedes jugar, valga la redundancia, para ir sacando el trauma del cuerpo. Hay personas fosforito, ¿no? Hay personas que de un momento a otro como que les pasa cualquier cosa y una respuesta exagerada de ira o de tristeza y uno dice, pero aquí, ¿qué pasó? No era para tanto. Entonces, pues a veces también es lo que dice mi amiga de la represión de emociones. Esto siempre va a ser muy malo, siempre. Tenemos que encontrar la forma de decir las cosas. También a nosotros nos gusta mucho una youtuber que se llama Florencia de Fis y Mm. ella nos dice que hay que poner límites y los límites se ponen antes de, en el momento en el que pasan las cosas, obviamente de la mejor forma, calmada, etcétera, pero si es necesario, si es, o sea, si se requiere, digamos, escribir en un papel, estoy sintiendo tal cosa, ¿cómo lo voy a solucionar? Porque después eh, esto nos puede traer a problemas incluso penales y nadie va a justificar, es que estaba brava. No, eso no es justificable para absolutamente nada. Hace poco hice un video en YouTube Ajá. de ira e intenso dolor, que pues en el Código Penal colombiano es una causal de justificación para algunos, bueno, para los delitos. Entonces es, por ejemplo, cuando, digamos que yo llego a la casa y encuentro a mi pareja con otra persona. Y en ese momento, tiene que ser en ese momento, lo mato o la mato. Ahí se Tiene que ser justifica, en este momento. tiene que ser en ese momento. Porque si yo lo hice al otro día, si yo busqué el arma que tenía escondida porque es que lo voy a encontrar con otra, ya no es esa causal de justificación. O el niño que está jugando en la carretera y lo coge un camión y el papá bravo mata a golpes el conductor, al conductor. Tiene que ser en el momento. Entonces la ira de intenso dolor te exige que sea así. Entonces vemos incluso como en la legislación colombiana está la ira, pero te justificas el actuar de la otra persona, no el tuyo. No que dañé la puerta, no que le pegué a otra persona por ira, eso está por fuera de ahí. Pues a menos de que ya sea una cosa psiquiátrica, algo más top, pero pues por una simple explosión, Arranque. no, arranque, si esa es la palabra, no. Y esto se puede evitar. Por eso es muy importante validar las emociones de tanto de las personas como de los niños ahorita que está muy el boom de crianza respetuosa, ¿no? De validar las emociones, dime lo que estás sintiendo y qué vamos a proponer, qué vamos a hacer al respecto. Eso es súper importante.
Y también lo loco de que una cosa lleva a la otra, ahora que nombras a los niños. O sea, no estamos justificando ningún tipo de abuso, ni un tema de narcisismo, de una relación de una pareja narcisista, nada de eso. O sea, no estamos justificando, pero sí estamos hablando de los arranques y que también, lo que les digo, es una potencia. ¿Cuánta gente también tiene esa narrativa de que es que yo soy iracundo? Y entonces, o desde chiquito empezaron a decirte, es que tú eres iracundo por un comportamiento de un niño, ¿sabes? Y entonces te empezó a trabajar, te empezaste a trabajar y ya es parte de tu identidad y de cómo te muestras al mundo. Y es normal, es que yo soy así y el que me soporte y la queso. O sea, si me entiendes, que me soporte el que me tenga que soportar, yo soy así, yo así no cambio. Y eso habla mucho de lo que uno expresa. Y también he visto mucha gente, sobre todo una persona en particular, con un problema bucal, el hijo de madre. Y es una de las personas que más histérica puedo creer. O sea, yo sé que la palabra histérica no tiene, o sea, el trasfondo de la palabra histérica, ajá, sabemos el trasfondo de la palabra, pero pues sabemos de qué hablamos y como frenética, pues. Y ahí hablaba de todos los, en las emociones, cuando se habla de los problemas de la boca, es todo lo que se calla, todo lo que no se dice, lengua, encías, dientes. Y yo digo, esta persona, todo lo que ya dice, porque fácil te lleva por delante, y aún así tiene este tipo de problemas, ¿cuánto calla? ¿Cuánto hay detrás de? Es que te pones a jalar la pita y vas, y vas, y vas. Y también te decía ahorita que hablamos de los parásitos, que estoy súper traumatizada con el tema de parásitos, estoy muerta del asco. Eh, que hablaban los doctores los doctores que abogan por la desparasitación de los niños, de estos niños iracundos. Muchos de esos niños iracundos es la cantidad de parásitos que tienen en el cuerpo y cómo nosotros respondemos a lo que nos, básicamente el tema parásitos deberíamos hablar un día, literal, me voy a sentar a aprender de parásitos porque acabo con ese tema de una vez por todas. Yo soy muy obsesionada con el tema de salud holística, básicamente, porque si fuera realmente obsesionada con el tema de salud sería médico, ya sé, pero no. Y esta señora hablaba de las cosas que suceden en una desparasitación, y eso es un tema, eso es para otro video, para eso da para horas de charla. Y ella hablaba de que muchos niños iracundos incluso tienen tratamientos hasta de 7 meses de desparasitación. Y este niño iracundo puede ser que también esté de parásitos hasta el cielo. Es que hay que mirar si es una causa o es una consecuencia. A veces pasa que los problemas emocionales no son la causa, son la consecuencia. Entonces, por ejemplo, en la endometriosis es una enfermedad en la cual hay células, digamos, del aparato genital femenino donde no tienen por qué estar. Entonces da menstruaciones muy fuertes, relaciones sexuales dolorosas, ciclos menstruales irregulares, menstruaciones muy abundantes, bueno, todos estos trastornos, o sea, todos estos síntomas así. Y a veces pasa que cuando se opera, que acá en Colombia hay una sola institución que lo hace, que quitan ¿Dónde? todas las células que encuentran, oye, ahorita no me acuerdo, se lo hicieron a mi tía y desde que la operaron, ella dejó de ser tan irritable porque ella era muy irritable, muy sensible. Entonces, Ujú. esto es un ejemplo de cómo a veces no es que la persona sea así porque quiere, sino a veces también hay enfermedades que hacen que esto ocurra. Hay tumores cerebrales que hacen que las personas sean más impulsivas o que las personas sean iracundas. Entonces hay que mirar porque hay problemas hormonales que hacen que las personas sean más depresivas. Ujú. Entonces, pues sí, tampoco vamos a decir que todo depende de uno porque hay cuestiones físicas que nos traen consecuencias, digamos, en la personalidad. A mí me salió a mí me encanta, la mayoría de personas que sigo en redes sociales es gente que tiene que ver algo con sanación, algún tipo de sanación. Y me salió uno del hígado, es esta, Miren, se llaman Endomed Chris Ray. Colombia, se llaman los que hacen la Ah, cirugía que les comenté. es una clínica privada. Sí, es privado y es cara la cirugía, pero vale la pena para quienes padezcan de esta enfermedad. Yo no sé qué. Ah, miren, miren. Si te estás despertando entre la 1 y las 3 de la mañana, que eso es por el cortisol, ¿no? Si, espérense que se me va el reel.
si se les está cayendo mucho el pelo, si están teniendo periodos menstruales muy dolorosos, si están sintiéndose emocionalmente atascadas o como emotionally stuck, como emocionalmente, si están teniendo una falta de visión clara en su vida. O sea, imagínense lo, ya nos fuimos hasta pues el futuro, ¿no? Y si estás atascada en bucles de autosabotaje, puede ser que tengas un desbalance en el hígado. Y esto va ligado emoción, hígado, ira, o sea, es una telaraña de cosas, sí. de, de nunca acabar. O sea, te puedes ir por el hoyo Clarísimo. del conejo. Hay, por Y es- ejemplo, con el hipotiroidismo, que es cuando la tiroides o la hormona que segrega la tiroides está muy lenta o muy poquita, pero sobre todo lenta, también genera problemas o buenos síntomas emocionales. La gente se siente más lenta al dar una respuesta, al estudiar, no les va tan bien, no tienen buena memoria, no sienten interés por las cosas. Sí, todo se enlentece. Ese es otro ejemplo de... y también todo el tema de la ira, del cuerpo, es cuando lleva un cáncer. Fácil, fácil, la ira lleva a un cáncer. O sea, aparte yo recuerdo que cuando empecé a crecer fue una sensación que me empezó a disminuir, pero yo era muy brava de chiquita. O sea, y yo siento que no sé si es que ahora lo reprimo o no me emputo tanto, o cuando después de correrme las barras o de empezar a correrme las barras de Access, que son 32 puntos en la cabeza, y cuando tú te corres las barras vas teniendo más espacio, dejas de ser tan llorón, te quitan los problemas de insomnio. O sea, es como una técnica energética que da más espacio en tu mente y limpia muchas cosas. Pero no, fue un poco antes también de las barras. Dejé de ser tan iracunda y yo sentía la mayoría de cosas que yo siento en mi cuerpo, o sea, de alguna molestia, la siento acá, como debajo de las costillas hasta el inicio de la garganta. Y yo recuerdo que a mí o sea, era una pesadez en el estómago de la rabia que a mí me daba, o sea, y era así, pero como en la boca del estómago, yo sentía el quemón fácil, y cada vez la empecé a sentir menos, y ya de grande lo he sentido muy pocas veces. Ya tiene que ser que estoy muy volada de la rabia, que casi no me da. Pero recuerdo mucho esa sensación porque era muy fuerte, y cuando era niña era muy seguido, y cuando me ha dado de adulta, que yo pienso que ya llevo por lo menos unos 3 años que no me da un piedronón, pues, es esa sensación en el estómago. O sea, no es solo acá, porque pues cuando a mí me molesta algo me da como acá, como... Pero es que de chiquita era todo el tronco, pues, todo el tronco con el quemón de la molestia. El nudo en la garganta también que todos en algún momento hemos sentido. Cuando yo era adolescente, es que la adolescencia es una época dura, si tienen hijas, hijos que se conecten en este momento, porque uno va aprendiendo cómo a conocerse uno mismo, a aprender de los cambios hormonales y demás y fisiológicos que está teniendo, pero también cómo se comporta uno en ciertas situaciones. Entonces a mí sí me pasaba mucho el tema del nudo en la garganta y yo era muy, o sea, alguien estaba, hoy digamos, hoy uno dice es lo que sabemos, ¿no? Interesante punto de vista. Pero para Ujú. llegar a ese interesante punto de vista han pasado muchos años, han pasado muchas Sí, culturas, han pasado muchas cosas, ¿no? Ya, bueno, es interesante punto de vista, el mío es este, ya, fin de la historia. Pero esto mucho es trabajo personal. sí, mucho trabajo personal. Ya, a mí también para que me saquen la rabia es complejo. Sin embargo, a mí no me salen las palabras. Porque yo cuando estoy brava no hablo. Aprendiste a callarte. Sí. Después hago lo que les dije. Escribo en una hoja lo que quiero decir o lo organizo. Mira, pasó esto. O sea, no me lo quedo, pero sí, en ese momento yo no quiero que me toquen, yo no quiero hablar. Ujú. Pero pues bueno, eh, fin del paréntesis. A mí me parece, a mí con todo el tema que tú decías, que es antes de entrar a la parte causal emocional de esto, yo pienso que igual tampoco es llevarse a todo el mundo por delante, Sí, no, ¿sabes? no. En un arranque de ira. Y es la vida, y quizás ojalá uno aprendiera desde chiquito esta regulación emocional. Cuando el doctor Joe Dispenza habla de qué emociones, o sea, que no es que él no sienta rabia, pero su
comportamiento ya es de salirse de esa emoción muy rápido, porque la emoción es lo que tú dejas que entre al campo toroidal y la energía que vas a dejar pasar es basada pues en la ira, en el tener las barreras arriba. En Access se diría tener las barreras arriba y no permites que hayan posibilidades. Cuando uno está Entre. muy estresado, cuando uno está con rabia, cuando uno físicamente también está Sí. engatillado, no es solamente emocional y mentalmente, no, físicamente el cuerpo es lo que más lo está resintiendo. Aparte, siempre hablaré yo de esto, ya cuando se muestra en tu cuerpo es porque ya pasó un montón de dimensiones. O sea, cuando ya una enfermedad se mostró, cuando ya el cuerpo te dijo ding, 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 es porque ya pasó un montón de capas energéticas para que ya esté manifestado pues en el cuerpo. Y él decía que él se sale rápido, o sea, de su entrenamiento energético, emocional, mental, lo hace salirse rápido de esa emoción porque uno es quedarse en el pasado, o sea, es una situación que te molestó y ya pasó, y dos, no te va a traer nada expansivo, grandioso, maravilloso, quedarte atascado en la ira o en la situación, en ese momento. Y ahora que entré de nuevo, o sea, creo que de nuevo y no de nuevo, con el tema de Joe Dispensa, con el tema de las emociones, con el tema de la manifestación de la emoción, yo no veo las cosas como manifestación, para mí realmente es la actualización de cosas, porque realmente cuánticamente va mucho más rápido, o sea, manifestar es muy de Dalai, de quedarse ahí, mientras que la actualización es ir a toda, es que se va mostrando la energía, la posibilidad, es más tú tienes la elección, Poder. el poder de, mientras que manifestar es como sentarte, y sí, creemos en la manifestación, Sí, hay sí. cosas que le llega, eso de que a ti no te va a llegar el amor a la puerta de la casa, mentira, eso pasa. O sea, te llega a la puerta de la casa, yo lo he visto. Pero pues hay cosas, la mayoría de cosas, simplemente hay que ponerle un poco de cola en la cola, pero es no quedarse atascado en esa emoción y pues a uno de niño no le enseñan eso. Vete a saber tú también un montón de cosas. Cuando se habla de todo el tema emocional de un niño, de una mascota, es porque somos sanadores y en un acto de amor estamos sanando a nuestros papás. Por eso es que yo siempre recuerdo mucho este tema de las enfermedades en los niños son tan de ponerles atención porque es que no es el niño. Son los El niño papás. está sanando al entorno, lo mismo la mascota, que uno, unas mascotas súper enfermas y yo, pues yo no digo nada, O pero a esas. la vez digo que está sanando esa mascota y sobre todo esas patologías que tienen hoy día las mascotas son súper locas, o sea, pero es que la mascota está sanando a los dueños, está sanando el entorno, así mismo el niño también, lo que tanto la actitud del niño como el cuerpo del niño, o sea, como la salud del niño refleja el entorno de sus papás, refleja el entorno de su crianza, son red flags muy grandes. Por ejemplo, esas mascotas obesas. Tu gato, tu gata, tu perro, tu perra no tiene por qué ser obeso. O sea, si tú lo estás sacando 3 veces al día o 2 veces al día, si tú le estás dando la proporción de comida que es, hay que cuestionar qué está pasando y qué está absorbiendo esa mascota para que esté obesa, porque no tiene por qué. Pues a menos de que le hayan hecho una esterilización, bueno, alguna cosa de estas, uno dice, bueno, listo, los esterilizan y se vuelven gorditos un poquito, pero no tiene por qué ser obeso. Y acá ahorita que hablamos de niños, viene el tema de las pataletas. Y yo lo vivo con mi hijastro. Al inicio me daba mucha ira y yo quería, lo gritaba. Pero tú, ¿por qué te comportas así? Pero no es para tanto. Si no quieres caminar, descansamos y ya no es para que te me tires en el piso a llorar. Y me di cuenta que en el momento en el que uno le resta importancia, mejor reacciona el niño o la niña. Entre menos, yo por ejemplo ahorita me siento y lo miro. Bueno, siéntate, acuéstate si quieres, descansas y seguimos. En el momento en el que ya lo En dejé el piso de la calle, normal. en la calle, donde sea, ¿sí? Pero no te afectó a ti. Y ves que Ujú. no es un problema tuyo, es de su emoción mal manejada en ese momento, que después se trabajará. Pero no es en ese momento porque el niño no lo va a entender. Entonces, uno también intenta, pues no sé si lo que estoy haciendo está bien o mal, etcétera, pero estoy hablando de la ira como ser responsable en ese momento, que ya en el momento en el que me dejó de afectar, no me da ira y por lo tanto no lo grito y por lo tanto no desencadeno en más pataletas, sino todo lo contrario, dejo que fluya y que pase y ya, y ahí se queda. Otra cosa que les quería decir era el tema de la energía que queda después de una pelea, de una ira, que a nosotras con Maggie nos ha pasado que de pronto llegamos a una casa y uno dice, ¿qué pasó aquí?
Y claro, es que la pareja tuvo una discusión o los papás discutieron, algo pasó, la energía de la ira es supremamente poderosa, Se se impregna impregna en las moléculas del espacio. y pues uno intenta prender una velita, abrir la ventana, etcétera, como, como ayudar de otra forma, pero es que es una energía pesada, es una energía que queda y no se va en 1 ni 2 horas. Y si la pareja, si es el caso de una pareja o si es el caso de unos papás o mamá e hija, no sé qué, si no lo solucionan, eso se vuelve una bola de nieve que no para nunca, terminan sin hablar años. Entonces, pues también la invitación a intentar solucionar las cosas. Ahorita hablamos también de la manifestación y un ejemplo de la manifestación para nosotros fue un viaje que hicimos las dos a Cartagena. Oh, sí, literal, literal. Eso fue absurdo. Nosotros, no, es que no sé quiéncito fue a Cartagena. Ay, tan rico. Yo, bueno, sí, tan rico. Y yo, por ejemplo, puse en el celular el fondo de Cartagena. Bueno, y de la nada pasaron un mundo de cosas y se nos dio ese viaje y nos cambió la vida, literal, literal. Lo que pasó en el viaje también eran diosidencias que uno decía, ¿qué? O sea, Sí, ¿qué? Pero también es estar en ese gozo, ¿no? En la acción, porque ya tú cogiste un avión, ya te estás moviendo, estás saliendo y también estás gozando. Entonces, el dinero sigue al gozo, ¿no? Y lo experimentamos al 100%, el dinero sigue al gozo. total, yo miraba hacia arriba y decía, ay, tan rico ese restaurante. Y al otro día, vamos a tal lado. Bueno, sí. Y yo, era justamente el restaurante al que quería ir. Y que nosotras, por ejemplo, en tantos años de amistad con Maggie nunca hemos peleado, nunca absolutamente nada, las dos súper tranquis. Hemos estado emocionales, hemos llorado juntas, nos hemos escrito vueltas, nada, pero en medio de todo pienso que hemos sabido manejar las cosas y eso después es muy bonito porque la amistad entre mujeres existe, contrario a lo que piensan de que somos rivales, que nos vamos a quitar el marido, que somos idiotas. No, no, no es así. Y Maggie dice, ¿qué es lo que tú En dices esos de las momentos, que no tienen amigas? un red flag. Para mí un red flag enorme es una mujer que, la típica mujer que dice que ella no, la mujer que no le gusta rodearse de mujeres. Porque la energía femenina se rodea de energía femenina, se sostiene de energía femenina y es clan. La energía masculina es individual y la energía femenina es un clan. Por eso es que se han visto todo ese tema de las brujas, las hadas, las sanadoras, todas andan en grupo. En O sea, son grupo. muy pocas las que andan solas. Y si andan solas, anda corriendo para que no le arranquen la cabeza, o no la echen a la hoguera. La energía femenina es energía de clan. Para mí es un gran red flag. Y a mí, desde hace muchos, o sea, yo sí era de adolescente, era como, no me gustan las mujeres, tener amigas mujeres. Pero 16, 17, 18 años, yo amo tener amigas mujeres, tengo una cantidad de amigas mujeres, tengo amigas mujeres de todas las edades. Mi gran target de amigas mujeres son mujeres mayores de 50 años, me fascina toda la vida, me ha gustado tener amigas muy mayores. Eh, Me fascina, a mí me fascina tener amigas mujeres. De hecho, yo amigos hombres casi no tengo. El compañerismo. No, pues yo estudié en colegio femenino y a mí me tocaba tener amigas Para mí mujeres. fue una pesadilla el colegio femenino y yo creo que eso era parte del rechazo que yo le tenía a las niñas. No, pero la energía femenina es muy bonita, es muy de dar, es muy... Cuando uno vibra en la energía femenina, uno nota que no hay envidia, no hay individualismo, que estas energías... No estoy diciendo que sea de los hombres, no, pero es cuando ya te vas al extremo y estás manejando mal las cosas. Y también las peleas de amigas no tienen por qué terminar la amistad, ¿sí? Volvemos otra vez al interesante punto de vista. Y ya, y ahí se Yo quedó. pienso que cuando se acaba ya una amistad es porque ya la gente no vibra y no está en el match vibratorio, ¿sabes? Como que ya no hay un match o ya no hay nada que haga un punto Bueno, de conexión. Pero basado en esto de la energía femenina, muchas de las cosas, el útero se parece, la vagina útero, la cavidad vaginal, es igual a la garganta. Y en muchas de las enfermedades, o sea, es muy similar el aparato, la forma, la forma de la garganta. ¿Has visto la forma de la garganta y del la útero? Es tráquea, sí. igual. Y está conectado, incluso en los orgasmos, porque en un Okay. orgasmo uno gime. Y está conectado literalmente para la mujer hablar, expresarse, y por años se han callado un montón de cosas. Aparte, cuando tú hablabas de lo de lo de tu hijastro, toda esta
conscious parenting y todo ¿cómo se llama eso? De paternidad consciente. Crianza respetuosa. Muchas de las cosas que a ti te molestan de un niño son cosas que tú no te permites a ti y que no te permitieron a ti. Entonces, en mi caso y en tu caso y en el caso de cuando tú te criaste en un colegio femenino de monjas, el comportamiento era muy importante y a mí me molesta. Uy, a mí me toca, yo no tengo hijos ni hijastros todavía, pero, y quiero ser mamá, pero yo veo niños que se portan, que se ensucian, por ejemplo. A mí no me, yo siempre, a mí nunca me ha gustado ensuciarme. Es esa permisión, porque tampoco me podía ensuciar. O sea, sí jugaba con muchas cosas y era muy machito en muchos sentidos, pero a la hora de comer, súper educada. Acá los niños comen como, ¿sabes? Y a mí eso me, o sea, no lo puedo creer porque yo no podía comer así. Y ese tipo de cosas que a ti te tocan los botones como adulto, son cosas que o te prohibieron y te prohibiste. Y tú lo tienes prohibido como adulto. Ser una pataleta, por Dios. Cuando muchas veces el adulto es el que quiere hacer una pataleta. La mamá, las mamás hablan mucho de eso. Que están mamadas con el niño y la pataleta del niño, pero ellas son las que quieren hacer una pataleta. Pero ¿qué es lo que a ti te detiene a hacer muchas cosas? Los puntos de vista de que no se debe hacer tal cosa. Y entonces, como es un punto de vista, queda fijo. Queda con un, ¿cómo se dice eso? Queda con entrelazamientos cuánticos ahí, como con cintas Mobius ahí. ¡Pac! Entonces, se sigue reproduciendo. Y lo que tú decías de los espacios, ese es un tema muy interesante, que es el tema de entidades, pero la ira y las peleas, los juicios como tal, pero las peleas son portales. O sea, en el momento en donde hay mucha discusión, muchas peleas, gritos, etcétera, por eso es que quedan tan cargados los espacios, porque son portales. O sea, la energía que implanta la ira en un espacio, las peleas, las discusiones, el maltrato, literalmente deja implantes eléctricos y magnéticos en el espacio y Y que atrae cosas. hay que poner límites. O sea, si tú desde la primera date, desde la primera cita te das cuenta que es una persona que sufre de ataques de ira, corre. Tú no vas a solucionar eso, esa mentalidad de rehabilitar gamines, tú ni vas a rehabilitar el que consume drogas, ni el que consume alcohol, ni el adicto al azúcar, porque también es una adicción al azúcar, ni el que sufre de ataques de ira, ni el que tiene, ¿cómo es? Esto de los problemas con los papás, daddy issues. Daddy issues, ajá, o mommy issues, ajá. Tú no vas a solucionar eso. Y suena egoísta, pero por estar solucionando la vida de otro, te vas a Ser volver mal sanador. tu vida, ¿sí? Y tú no tienes por qué. La persona soluciona sus ataques de ira, su ira, va a mirar qué fue lo que no le dejaron expresar de pequeño, qué es lo que tiene ahí. ¿Cómo fue que dijiste los puntos? Como esas, es que no me acuerdo bien, los puntos de orden, los implantes chiquiu, las cintas Mobius, que es como una energía que queda ahí Ah, pegada. en el momento que lo solucione, esa persona va a crecer y va a encontrar una persona que esté en esa misma frecuencia, pero tú no tienes por qué solucionar eso. Y en el momento en el que tú lo identificas, y esto sí lo tengo que decir como abogada, hay que correr porque es que esto termina en feminicidios, en maltrato, en lesiones personales, en audiencias y no tiene por qué. O sea, tú como mujer y como persona también te tienes que valorar y tienes que saber cuándo no estar ahí y con quién no estar. Porque, porque si hay cosas que uno no tiene por qué permitir que pasen. Y hablabas de ese tipo de cosas. También eso se va para la crianza, porque muchas personas eligen ese tipo de personas, porque eso es lo familiar, con eso crecieron. Las heridas de abandono, las heridas de rechazo, todo ese tipo tú pegas, o sea, realmente las parejas son un gran maestro, es por eso, porque tú atraes lo que es familiar para ti y uno dice, pero esta persona, ¿cómo? Pero, y uno critica a gente cercana, porque al fin y al cabo, ¿quién te enteras tú de lo que le pasa? Pues de la gente cercana y uno dice, Dios mío, pero eso es lo que es familiar para ellos. Eso es lo que es familiar para ellos y es un lenguaje del amor, o sea, que porque te quiero te aporreo, si no te quisiera no te aporreaba, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas son lenguajes del amor, son traumas, son dramas, son el repetir muchas cosas del linaje, de lo que trae tu
árbol genealógico y de esta vida y de otras vidas, ¿no? Porque es que uno cree que solo carga esta vida y de otras vidas, ¿cuánta vaina más carga, ¿no? O sea, Pokipot. Y también Pokipot a seguir cargando, porque es que también que porque la otra es vida y que porque no sé qué, entonces se queda la gente dando vueltas al árbol de que es que no, mi tatarabuela le pasó, no, o sea, también hay que empezar hay herramientas, pero no te quedes pegado a la herramienta, porque la gracia es soltar y evolucionar y para eso también está el libre albedrío, pero muchas cosas se repiten, también habla con tu pareja, ¿no? Si no te vas a hacer una constelación familiar o si te haces constelaciones o lo que sea, cómo era la relación de tus suegros, cómo es la relación de tus papás, para empezar, de tus abuelos, qué patrones ves tú en las relaciones de tu familia. Y ahí para allá también es la de tu pareja, porque literalmente el árbol se atrae, o sea, los árboles también, así como la persona hace clic con tus vacíos y tus habilidades y tus dones y tus dejes, asimismo el árbol, o sea, esa persona también entra a tu árbol. Y ahí es cuando uno empieza a atar muchas cosas. Yo veo muchas similitudes, Dios. Con mi pareja, no de mi crianza, cero, muy distinto, pero su abuelo paterno, mi abuelo paterno, vainas así que uno queda como wow, o una cosa que a mí se me ha repetido mucho con la gente que yo he salido es su fecha de cumpleaños. Hay unos rangos en constelaciones familiares de 11 días entonces la gente con la que uno tiene poco más o menos karma en un árbol es la gente que está cercana al cumpleaños de uno, en un rango de 11 días, antes o después, durante. En mi caso, una cosa súper puntual fue, mi mamá cumple como 10 días después que yo, no, menos, 8. No, yo cumplí el 27 de agosto, ya cumplí el 6 de septiembre. Y mi abuelo, que era mi adoración más grande, lo que yo más he amado en la vida, 5 de septiembre. Y parte en una constelación familiar, lo que salió es que mi mamá se juntó con mi papá porque yo tenía que conocer a mi abuelo. O sea, ¿me haces el favor? O sea, a mi abuelo paterno, que mi adoración y nosotros cumplimos en un rango de edad, de un rango de fechas súper cercanas, o sea, 7 días, 8, y con mi pareja, y me ha pasado con gente con la que yo he salido, oigan, mi lista, o sea, es absurdo, pero es en un rango de fechas que se van de cola. Cuando yo conocí a mi pareja, y así, yo siempre le pregunto a la gente, ¿cuándo naciste? Para ver el signo. Y este hombre me dice, ¿cuándo cumple? Yo, si no hubiese estado sentada, me iba de espaldas. O sea, yo decía, no puedo creer esto. O sea, yo no lo puedo creer. Y eso, y entonces a eso voy un poco con el tema de, porque una persona igual se queda, ¿no? Después de ver red flags, después de ver, porque hay red flags que son enormes. O tu cuerpo siempre sabe la respuesta automática del cuerpo de rechazo, de incomodidad, de miedo, el cuerpo pega cimbronazos, me vuelve al Human Design, la gente que tiene autoridad sacral, que por lo general son generadores, pero la autoridad sacral es cuando el intestino te dice bing bing, al sí, al no inmediato. Y uno siempre sabe, uno siempre sabe, o sea, si te hagas el pendejo, así no creas en nada de esto, así mires para otro lado, uno siempre sabe porque uno está percibiendo muchas cosas. Y cuando la gente decide quedarse, también hay muchas cosas detrás, y cosas que uno dice, o sea, uno ve gente que dice, ¿cómo se aguanta esto? ¿Sabes? ¿Cómo? Pero pues al que le gusta le sabe, básicamente. Vemos también, pues esto lo conocí en la universidad, en una clase de salud familiar y comunitaria, que ellos le llaman ecograma, ecosociograma, agar, no sé si has escuchado algo de eso. Es básicamente coger el árbol genealógico y colocar la edad en la que murió, si está vivo, si no, si tuvo Ujú. aborto, si no tuvo aborto, si le nació el niño muerto, si hay enfermedades graves, si hay ataques de ira, si hay ataques de pánico, todo lo que sabemos, porque igual hay muchas cosas. Yo, por ejemplo, no sé si mi abuela abortó alguna vez, ni idea. No sé, muy posiblemente mi abuela por parte de papá fue violada porque ella tuvo hijos como a los 13 años, 12 años. Entonces, pues uno carga todas esas cosas sin darse cuenta, Memorias. pero esta también es la invitación de si puedes hacer tu mapa, tu ecograma, y no, es que Julanito tenía problemas de alcohol. Sutanita se suicidó. Por ejemplo, el suicidio tiende a ser repetitivo intergeneracionalmente. Y hay suicidio también por ira, ahora que estamos hablando de la ira. Hay ¿Mm? entidades que llevan al suicidio, sí, hay entidades que llevan al suicidio, la gran mayoría,
Y estas pueden ser, es que ya me puse como muy fumada con el tema, pero estas pueden ser atraídas por muchas cosas, porque te pusiste a hacer algo que no deberías hacer, porque empezaste a vibrar en carencia, en pobreza, en ira, en rencores y llegaron. Entonces sí es muy importante no estar vibrando alto, alto, alto y romper con, creo que es la Biblia que habla de los pactos generacionales. Ujú, Y hay ujú. pactos generacionales de suicidio, hay pactos generacionales de pobreza, de abortos, de enfermedad, De de soledad, un de montón de amargura, cosas, de sí. todo. Oigan, de eso sí es que, como mi abuela siempre decía que uno, poquipot, pero que uno no heredaba nada bueno, sino heredaba todo lo malo. Y cuando uno se pone a facilitar esos temas energéticos de pactos, promesas, votos, juramentos, lealtades, contratos, no solo con familiares, sino con instituciones, parte de esas las instituciones religiosas, cualquiera, escuelas, es que miren, yo sé que hay gente que no cree en este tema, pero hemos tenido tantas vidas y hemos encarnado tantos cuerpos en tantas situaciones y en tantos rincones remotos de... Por esta gente, nosotros nos mandamos cada rato este tipo de cosas de el niño, por ejemplo, que vio a ese señor y lo abrazó, el tema del video de él, Sí, sí. que son almas que se encuentran, almas que se reconocen. La mayoría de tu clan es gente que tú has visto N veces a lo largo de las encarnaciones. No solo tu familia, sino la gente que va pasando en tu vida. Por ejemplo, hay gente que pasa muy, muy rápido por nuestras vidas, pero nos deja, pues, no Tu huella. cicatrices, no chagualas, ¿sí me entiendes? Literal. Es absurdo, Ay, pero es chao. real. Ay, no. Chagualas. Y es eso, o sea, literalmente, pactos, promesas, votos, juramentos, lealtades. Y es que nos volvemos a ver en la otra vida. Y es que tú y yo para siempre, oigan, super poquipot, incluso mucho antes de Access, todo ese tema de para siempre, por siempre, tú y yo por siempre, que uno cuando estaba adolescente o le decía a los noviecitos por siempre o a los amigos, a cuánto imbécil se le pasaba a uno por encima, que era su amigo, amigos para siempre, amigos por siempre, oigan, POC y poda todos los pactos, promesas, votos, juramentos, lealtades, contratos que uno tiene con entidades, porque las humanas son entidades con cuerpo. Ay, no, qué risa, pero sí es totalmente cierto. Es que Ay, un tema llega a lo otro y, por ejemplo, nosotros hablamos mucho de entidades desde muchas perspectivas, pero una parte que a mí me pareció súper sanadora, súper empoderadora, es hablando con las entidades de Access Consciousness, que es una especialidad creada por Shannon O'Hara. Si la quieren ver, si le quieren echar el ojo, si quieren tomar una clase, clases de entidades, facilitadores por el mundo dando clases de entidades. Para mí ha sido el tema más, de todos los temas energéticos, para mí entidades fue el más empoderante porque yo pensaba que cualquier fantasma cogía y le decía a uno así y lo mandaba a volar. Yo vivía petrificada con el tema de brujería, de magia negra, de fantasmas, de no sé qué. Y hoy día entiendo que simplemente son entidades, que todos tenemos dones y habilidades con entidades y percepción de entidades, unos más que otros, porque ahora cuando uno se embarca en este tema, ay, sí, yo tenía aquel sueño, que yo no sé qué, pero uno acá empieza a conocer gente que a ojo abierto me que pasó. habla, o sea, no se imaginan. Y muchas de esas cosas son entidades, muchas cosas de cuerpo, de enfermedades de cuerpo son entidades, muchas cosas de comer demasiado. Entidades se están comiendo a través de tu cuerpo. O esa gente que no logra ganar peso y se empieza a secar, entidades comiéndose. O sea, es como, es un juego energético, pero también tienes que reconocer que tú eres la entidad dominante y nadie es más fuerte que tú. O sea, Ay, nadie es más fuerte que tú. Eso es lo que hay que tener siempre en cuenta, que se dé cuenta de Dios con nosotros, quien contra nosotros. Oigan, tú eres la entidad dominante y nadie es más poderoso que tú. Pero la gente también se deja ir por ese tema y todo es brujería. O sea, eso la gente no vive. Yo lo digo porque yo pasé por ahí, que todo era brujería. O sea, todo era brujería y mal de ojo en mi vida, se los juro. Y eso, poquipot, cuando yo como entré al gorda en tema, tobogán. ujú, no había vida, es que yo no tenía vida, de verdad, era como, ese, no tenía vida con ese tema. Y también eso me desencadenaba mucha ira, porque entonces tras del hecho me daba mucha piedra que me estuvieran haciendo cosas, ¿no? O sea, yo vivía con esa rabia, ajá. Pues más que rabia, tristeza, ¿no? Uno dice, pero ¿por qué? Pero igual uno sabe que de toda la brujería y toda la porquería, porque es porquería que hacen, la que entra Ujú. es muy poca. O sea, si a ti alguna vez te hicieron algo,
para que te entre de verdad es muy complejo, mucho, mucho, mucho. O sea, no por el hecho de que alguien lo haga, lo intente, te va a entrar y te va a volver nada, no. Sin embargo, uno tiene que saber cuándo le están haciendo cosas. Y uno tampoco puede ser tan iluso y uno se blinda y uno hace un montón de cosas con el fin, uno no le hace daño a nadie y no tienen por qué hacerle daño a uno. O eso pensaría uno. Pero pues está Oye, pero, tener la y ese tema que es súper interesante, yo no he logrado llegar al punto de la gente que sí está súper llevada, ¿sabes? Esa gente que cuenta esas historias, pues, de ultratumba, ay, ¿qué? Se dejaron, doblaron mucho la rodilla, cargan cosas y le dieron fue el aval del sí, y empezó a pasar esto y lo otro, ¿sabes? Sí, amiga, Gabriel, total. Y bueno. uno dice, uy, no, pero ¿por qué? Y de la nada. Ajá. Ay, no, amiga. Qué risa porque Pues, juntos, bueno. juntos lo hemos vivido de una u otra forma. Ujú. No, y mucha gente, la gente cree que estos temas, y no lo hablan en voz alta por todo el tabú que hay detrás de muchas cosas, pero, oigan, no es que ustedes si no abran la puerta, el que entren al rabbit hole, al hoyo al hoyo del conejo, y hay lo que hay historia para contar. Pero bueno, hoy nuestro tema central era la Era la ira y ira. la respuesta corporal Y que de la también por ira. la ira las personas pueden hacer este tipo de contratos, ir a X lugar, a que las ayuden, a que les solucionen la vida y la solución está en ti, no en otros. Ujú. Bueno, Eso es un amiga. negocio. Esos cuentos también son un negocio. Bueno, querida, qué gusto. Igual. Gracias por estar acá un miércoles más, un miércoles de salud consciente. Gracias a todos por vernos, por venir a participar y nos vemos a la próxima. Chao. Gracias a todos, que se